Hola, ¿qué tal? Nuevamente les habla el licenciado Cedes y gracias por seguirnos en nuestro canal Conciliación y Arbitraje, Asesores del Trabajo, y les agradecemos mucho que compartan este contenido, que nos den like, porque cada vez que lo hacen más trabajadores conocen sus derechos laborales. Y en esta ocasión quiero hablarles acerca de lo que es el tema del salario mínimo, ya que hace una semana el presidente López Obrador nos habla de que nuevamente va a incrementar estos año con año. No es algo que haga él, pero pues bueno, sí quiero hablar de la diferencia del salario mínimo, lo que hemos tenido y lo que ha cambiado en los últimos 30 años. Antes de comenzar, quiero aclarar que cada año sube el salario mínimo, no el salario base cotizado, son cosas totalmente distintas, ¿no? El salario mínimo es el salario que por lo menos tiene que percibir un mexicano. El salario base integrados el salario que se suman de todas las percepciones que recibe un trabajador y no necesariamente tiene que estar pagado en la misma cantidad del salario mínimo. Entendamos que hay dos tipos de salario mínimos, uno que está diseñado para lo que es la zona de frontera norte, que está arriba de los 180 pesos diarios, y el resto del país, que es ya centro y sur, que está en 122.23. Entonces, si tú percibes y dependiendo de la zona que te encuentres, más de ese tipo de salario, es muy probable que por eso no tú recibiste ni obtuviste ningún incremento en tu salario, porque no percibes el mínimo. De caso contrario, pues sí hubo un aumento y tu patrón debió aumentarte a esa cantidad. Esperemos que nadie gane el mínimo. Desafortunadamente hay gente que sí lo hay, o hay gente que no lo gana, pero lo tienen cotizado con el mínimo. Ok, pues bueno, regresando al tema, pues empezamos con Carlos Salinas de Gortari, que él en su gobierno, pues bueno, él toma el salario mínimo con 7,947 pesos, ese era el salario diario en el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que al final de su sexenio tuvimos la devaluación del peso mexicano y tuvimos que quitar 3 pesos a nuestra moneda, porque al final termina el salario mínimo con 14 pesos con 12 centavos. ¿Ok? Teniendo un decremento, no hubo ningún tipo de crecimiento al salario mínimo de 7 pesos. Tuvimos un decremento de 7 pesos. Enseguida, pues ven, toma el gobierno Ernesto Zedillo y él comienza su sexenio con un salario mínimo de 15 pesos con 10 centavos y termina con 35 pesos con 23 centavos, teniendo un incremento de 20 pesos el salario mínimo en el sexenio de Zedillo. A continuación, pues ya entran los gobiernos del PAN, de Fox, que el Fox toma el salario mínimo con 38 pesos punto 05 y termina el salario mínimo con 47.21, tienen un crecimiento de 6 años de 9 pesos con 16 centavos. Enseguida sigue Calderón, que toma el salario mínimo con 49.06 y termina su sexenio con un salario mínimo de 60.66 pesos, con un crecimiento de 11.6 pesos. Estamos hablando que en los gobiernos del PAN en 12 años subió exactamente lo mismo que en el sexenio de Ernesto Zedillo. A continuación, pues ya entran los gobiernos del PAN, el gobierno del PRI, otra vez entra Enrique Peña Nieto y él toma el salario mínimo con 63 pesos con 7 centavos y termina su sexenio con 88 pesos con 36 centavos, teniendo un incremento el salario mínimo de 25 pesos con 29 centavos. Sí me gustaría recalcar algo en este tema porque desde Fox pone el salario mínimo teniendo un incremento en promedio de 2 pesos con 50 centavos por año, por eso terminaba un incremento tan bajo, que esto incluso continuó con Enrique Peña Nieto. No hubo mucha diferencia ni mucha voluntad en subir el salario mínimo. Lo que vino cambiando fue porque la OCDE, este órgano internacional en el que participa México, presionó a México a que subiera el salario mínimo, ya que de todos los países que participan en esta organización, pues México era el país con el salario mínimo más pequeño de todos, peores que incluso Chile. Entonces, viendo las presiones, entonces en 2017 hay un incremento incluso de estar de 33.04 el salario mínimo, tiene un incremento de 80 pesos, de 7 pesos. Este vino siendo el incremento más grande en muchos años, más de una década, y así continuó.
hasta que pues terminamos con su salario mínimo de 88 pesos y termina Enrique Peña Nieto bueno, con el incremento más grande en 20 años. Perdón, en más de 20 años prácticamente el salario mínimo. Luego, pues bueno, llegamos al actual presidente que es López Obrador. Él toma el salario mínimo con 102.68 y actualmente toma en base el salario mínimo que actualmente rige el resto del país de 123.68. Te recuerdo que la zona frontera norte tiene arriba de 180 pesos, que si comparamos todo, pues es el incremento más grande que existe en 30 años. Incluso este salario de 123.22 para el resto del país es el incremento más grande prácticamente en 30 años. Entonces, en 2 años de gobierno con López Obrador, el salario mínimo ha subido 34 pesos.86 pesos, y teniendo en cuenta que este es el incremento más grande, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, son 2 años, viene un nuevo incremento. Yo creo que si no se da este 1 de diciembre, se va a dar a partir del 1 de enero o en los primeros días de enero de 2021, se va a dar este incremento que yo supongo y que va a estar en promedio de superior a los 150 pesos. Es lo que yo calculo y pronostico que va a estar el salario mínimo, tomando en cuenta los parámetros que este nuevo gobierno ha estado tomando para los incrementos salariales, ¿no? Que nuevamente este incremento pues pondría otra vez a López Obrador en un salario mínimo que jamás, por lo menos en los últimos casi 30 años, había tenido el salario mínimo de los trabajadores en México, ¿no? Y yo espero que por fin, que siga siendo así durante cada año, porque se espera o luego se pretende que el salario mínimo pues llegue a toparse por lo menos entre 300 pesos diarios. Ojalá así sea, ojalá siga el mismo rumbo y esperemos que así continúe. Pues bueno, este video era más que nada tema informativo. Espero que les haya gustado. Si fue así, les agradezco sus likes, que compartan y hasta pronto.